Listo, bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, vamos a esperar un momentico que se vayan conectando. Hoy tenemos pues este live muy importante, no solamente para la parte escolar, para los que están en el colegio, los universitarios, sino también nos puede ayudar a todas las personas que en algún momento queremos aprender ciertos temas. Entonces voy a esperar un momentico mientras se van conectando y les voy dando pues la bienvenida a los que ya han ido llegando para que de alguna forma pues comencemos como a entrar en contexto de lo que vamos eh, a transmitirles el día de hoy. Listo, se van uniendo, listo. Bueno, creo que vamos comenzando. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son los hábitos de estudio y cómo estos hábitos de estudio también nos van a ayudar, primero que todo, a tener un orden y también a mejorar ese rendimiento académico. Como les decía ahorita en un momento, a veces pensamos que cuando hablamos de hábitos de estudio solamente es para los que están en el colegio, los que están en las universidades, pero resulta que ahora en nuestro trabajo, en nuestra vida profesional, nos están exigiendo constantemente una preparación y muchas veces también por el tiempo, por todas esas tareas laborales, por esos deberes de Estado que tenemos, se nos dificulta mucho prepararnos o tener unos hábitos adecuados para el estudio y para tener como ese aprendizaje que de alguna forma pues queremos adquirir a través de eso que vamos a preparar o a estudiar. Entonces partamos primero de lo que es un hábito de estudio. Sabemos que un hábito es algo que se hace constante, que es constante, que es repetitivo, y por lo menos en cuanto a los estudiantes o a las personas que estamos pues en esa parte de la academia o queremos tener algún aprendizaje de algún tema, son esos métodos y son esas estrategias que utilizamos para tener un mayor asimilamiento de esa información, todo eso que queremos pues como aprender, y también para evitar pues como ciertas distracciones, primero que todo que nos desborden como en el tiempo que tenemos para estudiar o para preparar algo, y segundo, como les decía ahorita, para tener ese orden. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que nos pasa, y de pronto los que en este momento están estudiando, los que tienen hijos, que están en la etapa escolar, muchas veces esos hábitos de estudio se han dejado de lado y se han sustituido de alguna forma por las redes sociales, por las pantallas, los videojuegos, y eso hace que no seamos efectivos a la hora de preparar o de rendir, tener un buen rendimiento en esa parte económica. Entonces, cada vez las empresas o los lugares donde estamos trabajando le están exigiendo constantemente a las personas que laboran allí un constante aprendizaje, ¿cierto? Una constante formación, y también porque queremos pues como avanzar en ese campo profesional. Por eso es importante, para ser efectivos en esta parte del aprendizaje, de adquirir un aprendizaje, tener unos adecuados hábitos de estudio que nos permita también de alguna forma alternarlos con la parte laboral, con la parte familiar y con esa parte académica. Pero antes de hablarles sobre esas técnicas de estudio, es muy importante primero tener en cuenta que cada uno tenemos unas formas diferentes de aprender, ¿cierto? No todos aprendemos al mismo ritmo, no todos aprendemos de las mismas formas, y es muy importante aprender a conocernos y saber, bueno, de qué forma o qué estrategias pues me van a ayudar mucho más a adquirir este aprendizaje.
Bueno, antes de seguir, pueden ir haciendo también sus preguntas ahí abajito y de alguna forma pues durante el transcurso del envío podemos ir resolviendo. Entonces, tenemos conocernos primero en esas formas de aprender. Aprendemos a través de todos nuestros sentidos, el gusto, el oído, el tacto, el olfato, todos son formas de aprender. Y existen 3 formas de aprendizaje que son muy útiles. Primero conocernos, con cuál de ellas pues nos sentimos que es nuestra forma de aprender mucho más fácil. Por ejemplo, tenemos la forma de aprender de una forma más visual. Hay personas que somos más visuales, otras son más auditivas, otros más desde la experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando decimos, listo, yo soy una persona que soy más visual, tiendo a aprender más cuando esa información se me presenta, no sé, de una manera en videos, en presentaciones, en imágenes. Entonces, ¿qué pasa? Esto puede ser el conocernos es una buena forma primero para saber qué estrategias voy a utilizar para poder adquirir ese aprendizaje. Yo te podría sugerir de pronto algunas, que puede ser dibujar, resumir, subrayar, ver videos, utilizar colores para resaltar ideas principales, hacer mapas conceptuales o cuadros comparativos, ¿cierto? Nos van a ayudar mucho cuando tenemos este tipo de aprendizaje. Por ejemplo, me sucede a mí que yo soy más visual. Si yo veo, quiero aprender este tema y digo, no, voy a verme un video o voy a poner que tenga imágenes, ¿cierto? Cuando trae imágenes, por ejemplo las diapositivas, se me hace mucho más fácil asociar ese aprendizaje o esa información, perdón, a esa imagen que me están proyectando en ese momento. Entonces, si somos muy visuales o nuestra forma de aprender es más visual, creo que estos serían unas claves importantes para tenerlas en cuenta y ponerlas pues como en práctica. Si ya somos más auditivos, ¿cierto? Decimos, no, yo aprendo más escuchando lo que el profe me está explicando, o se me hace mucho más fácil repetir con habilidad y recordar de alguna manera las conferencias o las clases que me han dado. Entonces puedo ser una persona que aprende más desde una forma, desde la escucha, ¿cierto? Desde la escucha. Y por lo menos estas personas que son más auditivas se les hace mucho más fácil esas exposiciones orales, las presentaciones. Les gusta mucho pues como escuchar esas explicaciones y esas conversaciones. Entonces, si vamos identificándonos con estas características, podemos ir como conociendo y decir, yo soy como más auditivo, yo tiendo a aprender, yo aprendo muy fácil cuando el profesor explica, o yo aprendo más fácil escuchando una conferencia, o yo aprendo mucho más fácil cuando debato este tema con los compañeros, o cuando lo hablo con los compañeros, tiendo a aprender mucho más, o que esa información se logre retener mucho más. ¿Qué sugerencias les podría hacer si yo soy de ese tipo de personas que aprenden a través soy más auditiva, perdón? Podríamos utilizar grabaciones de audio, ¿cierto? Es decir, bueno, yo voy en el carro, entonces voy escuchando esto, voy escuchando este tema, o un podcast, o un audiolibro. Algo muy importante cuando tenemos este tipo de aprendizaje, aprendemos de esta forma, se nos hace mucho más fácil escuchar primero y luego tomar nota, ¿cierto? Escuchar primero y de eso que hemos escuchado poder ir como haciendo esos apuntes. Explicarte en voz alta y conversar con otros. Muchas veces cuando estamos estudiando, no sé si alguno lo ha puesto en práctica,
que uno dice, empieza como a explicarse el tema en voz alta y para algunos les funciona que logran retener mucho más esa información. Entonces nos puede funcionar perfectamente. Y ya para otros, su forma pues como de aprendizaje más desde la más kinestésico, quiere decir sentir a través de la acción del movimiento. Ya para ellos, bueno, la forma de aprender, de aprendizaje en esta parte es cuando es mucho más desde la experiencia, ¿cierto? Voy allá al lugar donde se estén realizando como el experimento o que pueda ser palpable eso que yo necesito aprender, son más inquietos. Y cuando están allá en el campo, por decirlo así, adquieren mucho más ese aprendizaje, ¿cierto? Hay una mayor comprensión y se retiene muchísimo más. Entonces, alguna de las sugerencias en esta parte, como es mucho más del contacto y de la interacción, le puede servir el trabajo de campo, decirlo así. Bueno, yo voy están explicando esto en el laboratorio, yo voy a ir allá y eso me va a ayudar mucho como a comprender mucho más el tocar, el ayudar en los procedimientos, nos va a ayudar muchísimo. Pero podemos decir, bueno, y si yo pues, no estoy como en ese tema, entonces si yo aprendo más como es de la interacción, podemos utilizar un mapa mental, ¿cierto? El mapa mental nos puede ayudar, aunque sirve también para los visuales que aprenden pues como es la parte visual. En el mapa mental también nos va a ayudar porque vamos a ir aprendiendo haciendo, ¿cierto? A la medida que vamos dibujando, asociando conceptos con imágenes y todo eso nos puede ayudar también como a ir consolidando la información y estar moviéndonos también, ¿cierto? Porque cuando tenemos este tipo de aprendizaje somos más inquietos, nos va a costar mucho más estar en un lugar mucho tiempo solamente como leyendo o escuchando algo, sino que tenemos que estar en esa parte de la interacción. Y ya una vez hayamos identificado como estas formas de aprendizaje, cuando decimos, no, es que yo siento que soy más auditivo, ¿cierto? Aprendo más, se me hace mucho más fácil aprender de esta forma, o yo siento que soy más visual, ¿cierto? Logro recordar más. O más como desde el movimiento, desde esa parte kinestésica, siento que logro aprender más. Entonces, cuando nos conocemos en esa parte, comenzamos a construir ciertas herramientas que nos van a ayudar a aprender, ¿cierto? A que eso que vamos a leer, eso que vamos a estudiar, poderlo ir como interiorizando y a la hora pues de transmitir ese conocimiento o de hacer el examen o de hacer la exposición, va a ser mucho más fácil de recordarlo y de traerlo pues a nuestra mente. Importante para ser efectivos en esta parte del estudio, tener esos buenos hábitos, ¿cierto? Creo que los hemos perdido y es algo muy típico para los que vivimos aquí en Colombia. No sé si en otras partes pues les suele pasar que dejamos todo para último momento, ¿cierto? En último momento empezamos a postergar y en el último momento es que estamos corriendo, ¿cierto? Nos damos cuenta que tenemos que entregar ciertos trabajos o que los niños, tan peor porque en la parte escolar, a veces los padres dicen, no, el día antes entonces tienes que hacer todas las tareas, o nosotros el último día estamos haciendo la tarea de todas las materias. ¿Y qué va a pasar? Que nos vamos a llenar de mucha ansiedad y por lo tanto, más que interiorizar toda esa información, vamos a memorizar y de alguna forma, en algún momento podremos perder cierta esa información y no ser tan efectivos pues como el momento de realizar esa tarea. Entonces, importantísimo empezar
con estos hábitos de estudio, y uno de los primeros que yo recomendaría es la planificación, ¿cierto? Primero planificar, decir, listo, si yo estoy en la universidad o si tengo mis hijos en el colegio, ayudarles mucho en esta parte. Planificar, decir, bueno, ¿y qué es lo que me corresponde estudiar esta semana? ¿O qué cosas tengo que preparar esta semana? Si tengo alguna conferencia, si tengo alguna tarea, o el niño tiene alguna tarea en el colegio o en la universidad, en fin, poder planificar, decir, bueno, estas son un listado, hacer como un listado de tareas pendientes y decir, listo, cuáles son las más urgentes, y comenzar también por esa parte. Entonces, importante crear unos horarios de estudio. Cuando tenemos múltiples cosas por hacer, es muy importante crear tener como unos horarios en los que dice, bueno, en este tiempo yo puedo dedicarle a preparar este tema, o a estudiar esto, o a hacer estas tareas, y que sea muy regular y muy consistente. No dejarlo todo para último momento, como les decía ahorita, que nos pasa muchísimo. Creo que es más habitual, muy habitual que nos pase, que dejamos todo para la última hora. Entonces debe ser regular y consistente, decir, bueno, este trabajo tengo que prepararlo para fin de semana o para el día viernes, entonces todos los días le voy a dedicar media horita. Voy a leerlo, voy a estudiar, voy a dedicarle un tiempito, y primero que todo, no nos vamos a llenar de ansiedad el último momento, sino que vamos teniendo como una mayor seguridad y decir, no, bueno, ya, ¿cierto? Llega el día del examen, o de preparar pues o de exponer eso que hemos preparado, y lo vamos a hacer con mucho más tranquilidad. Además, ese aprendizaje se va pues como a consolidar mucho más. Preparar metas de estudio claras y alcanzables. Si son varios temas que tengo que preparar, es importante decir, bueno, hoy voy a preparar este tema, ¿cierto? Voy a preparar este tema, porque a veces picamos en todos lados. Entonces está como tan difícil, entonces vamos a hacer que es mucho, entonces a la final no preparamos ninguno. Entonces es muy importante decir, listo, yo quiero hoy en esta media hora preparar esto, ¿cierto? Que sea alcanzable, y decir, bueno, listo, voy a preparar este tema en este día, y mañana en la otra media horita o 15 minutos o el tiempo que disponga voy a echarle pues como una estudiadita a este otro tema. Utilizar una agenda, ¿cierto?, de planificación o seguimiento de las tareas también nos ayuda, porque no se nos va a escapar ninguna, y decimos, listo, bueno, tengo estas y esta es la que tiene más prioridad, o es más urgente, o me corresponde entregarla mucho más rápido, entonces la voy a preparar primerito. Otra técnica, otro hábito importante para el estudio es preparar el espacio, ¿cierto? Si uno está en un espacio desordenado, si estamos en un espacio con mucho ruido, si estamos en un espacio caluroso, va a ser mucho más difícil quedarnos ahí o centrar nuestra atención en lo que estamos haciendo. Entonces vamos a estar distraídos en el ruido que escuchamos allá afuera, o el televisor prendido, o la música, aunque hay unos que les funciona mucho pues como estudiar con cierto tipo de música. Ya cada uno pues como que lo va mirando de acuerdo a su forma pues de aprender o de estudiar. Entonces muy importante esta parte, ¿cierto? Como tener un buen espacio que sea iluminado, y no en lugares abiertos. Muy rico de pronto uno estudiar en la cafetería o en un parque, pero va a ser mucho más difícil concentrarme, y que esa información que estoy en ese momento pues estudiando, eso que estoy estudiando, esa información pueda quedarse mucho más consolidado en mi memoria. Es muy importante esta parte de los espacios, que sea un espacio donde te sientas cómodo y tranquilo.
Otro hábito también que podemos adoptar y es la recuperación activa. Por ejemplo, en esta parte podemos hacernos preguntas, ¿cierto? O si estamos estudiando en grupo, decir, ve, hazme ciertas preguntas para ver cómo, si ya tengo mucho más claro este tema, o yo misma hacérmelas, ¿cierto? Decir, bueno, ¿qué significa tal cosa? Que sean como partes importantes de ese tema que yo estoy estudiando, y esto me va a ayudar también primero como a retomar la información y a darme cuenta si esta información es clara para mí, ¿cierto? O si todavía como que no me es tan clara. Hay algo que funciona y por eso es importante tener estos hábitos de estudio. Es que cuando aprendemos las cosas de memoria es mucho más fácil que se nos olvide, ¿cierto? Es mucho más fácil que esa información se nos olvide o que al momento de expresarlo, pues, que nos quedemos en blanco. Cuando lo leemos con tiempo, comprendemos eso que estamos leyendo, va a ser mucho más fácil que ese conocimiento permanezca en el tiempo. Y toma de apuntes es otro buen hábito, aunque hay unos que, y yo los he visto, por lo menos yo tomo muchos apuntes cuando estoy pues como en algunas clases, porque soy más visual, pero hay otros que uno dice, no, este muchacho o esta compañera pues no escribe nada, yo tengo como 10 hojas y no, él como un titulito o algo y ya, el título de la clase y ya, pero muchos porque son más auditivos y retienen de esa forma. Pero para los que se nos facilita, pues como desde esta parte somos más visuales, el tomar apuntes en clase y después leer el material nos va a ayudar muchísimo como a refrescar esa información que en ese momento se nos transmitió. Y también resaltar, ¿cierto? Información clave, también nos va a ayudar muchísimo. Otro hábito que es muy importante es aprender a tener una buena gestión del tiempo. Si antes en la planeación, ¿cierto? Si, bueno, hay que disponer de unos horarios, un tiempo para estudiar, la gestión del tiempo nos va a ayudar, primero que todo, para que nos rinda, por decirlo así, nos rinda ese tiempo o todos los temas que necesitamos abordar y podamos llevarlos todos a cabo sin que alguno se nos quede pues como por fuera. Hay una técnica súper buena y creo que ya la conocen, en algún momento pues la han leído, si no pueden investigarla, que nos puede ayudar a ser mucho más efectivos en esta parte, y es la técnica Pomodoro, ¿cierto? Por lo menos hay estudios que demuestran que solamente, o sea, podemos estar concentrados por un promedio de 25 minutos y ya después tendemos a distraernos muy fácil, a postergar o a dejar comenzado eso que hemos iniciado. Entonces, esta técnica Pomodoro consiste en que durante 20 minutos me enfoque en esa tarea. Obviamente ya sí he quitado distractores, que es muy importante, 25 minutos y dedicar 5 minutos a descansar. O sea, cada 25 minutos destino 5 minutos para descansar, para hacer otras actividades y así de esa forma me desconecto de eso que he venido haciendo consecutivamente por esos 25 minutos y me doy un tiempo pues como para hacer otras cosas diferentes. Podrían buscarla y comenzar a aplicarla, es muy efectiva, creo que nos puede ayudar muchísimo, más cuando necesitamos o tenemos que estar largas horas de tiempo haciendo trabajos, sea del trabajo, valga la redundancia, de estudio, de muchas cosas, y nos puede ayudar sin tener que caer en el desgaste, en la fatiga y, como les decía ahorita, ser mucho más efectivos.
Y esta es supremamente importante. A veces nos encontramos en consulta, o me encuentro en consulta, chicos universitarios que, por ejemplo, hay carreras que demandan demasiado tiempo, por ejemplo, las carreras de medicina, que son súper exigentes y exige constantemente estar estudiando, memorizando ciertos conceptos. Y se va descuidando o vamos dejando de lado esta parte del descanso y el autocuidado, ¿cierto? A veces decimos, no, es que voy a perder el tiempo, yo no tengo tiempo para descansar o me voy a acostar mucho más tarde, y eso hace que a nivel cognitivo, cuando ya estamos muy fatigados, nos volvamos mucho más lentos para aprender. Entonces mire que aunque uno dice, bueno, lo que voy a emplear el tiempo que voy a emplear descansando, durmiendo un ratico, obviamente uno dice, no, me va a echar una hora de sueño, no, ese tiempo nos va a ayudar también como a descansar, y cuando retomemos las tareas vamos a ser pues como mucho más efectivos. Entonces, asegurarnos de descansar lo suficiente y mantener ese equilibrio entre estudio y tiempo libre. O sea, no podemos dejar de lado también esos espacios con amigos, disfrutar esos espacios que nos gustan, no los podemos dejar de lado. Hay que tratar de mantener un equilibrio, porque ¿qué pasa? Muchas veces nos volcamos completamente a la parte del estudio, entonces estudiamos de domingo a domingo, y ahí es donde empezamos a tener cuadros de estrés, de ansiedad, de depresión, nos desanimamos, desmotivados. No, hay que aprender también cómo a guardar ese equilibrio y sacar ese tiempo que es tan importante para el descanso. Y sabemos que estudiar durante muchas horas suele ser agotador, entonces es muy importante pues como en esa parte del descanso. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá o alguno quiere pues como hacer un comentario. Los leo también, ¿listo? Bueno, en cuanto a los niños, las que les comenté ahora, aplica para todos, ¿cierto? Aunque cada etapa cada etapa tiene sus particularidades, ¿cierto? Por ejemplo, en los niños hay que supervisar pues como esos horarios y que se cumplan, entender pues que todos aprenden de formas diferentes, como lo habíamos hablado iniciando pues este live, aprendemos de cosas diferentes. Y también tener como ese espacio, ellos se distraen muy fácil, tener también como esos espacios donde no estén los hermanitos jugando al lado, que no haya mucho ruido, el televisor, y bueno, creo que les puede pues como ayudar muchísimo. Fomentar el estudio como una acción, no como un castigo. Entonces todos estos hábitos nos pueden ayudar no solamente para nosotros, sino también para acompañar a nuestros hijos. Entonces, pues, si tienen alguna pregunta, algún comentario, y si no, pues para que vayamos pues cerrando este envío por el día de hoy. Esperamos pues que de alguna forma pues les pueda servir. Y en estos momentos que vamos tan rápido en tantas cosas, el tener como esto nos puede ayudar también, ¿cierto? A manejar nuestro tiempo, que nos quede también espacios para compartir otras cosas, que no nos lleve a descuidar otras áreas importantes como la parte familiar. Entonces, bueno, esperamos que esto les haya servido muchísimo, que lo puedan retomar en otro momento y que lo podamos también poner en práctica. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, creo que dejaríamos por acá y agradecerles a cada uno de ustedes por haberse conectado y bueno, que sea pues de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Bueno, que tengan una feliz tarde y nos vemos por aquí en un próximo live.